Hola, Santito el embajador. Es interesante saber que una de las verdades libertadoras es que quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y la gracia que se nos fue dada en Cristo desde los tiempos, desde los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Nuestra asignatura es que usted sea edificado, afirmado, empoderado, y esto es posible cuando usted es establecido en la verdad presente, en el poder de la gracia y la realidad del nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto no estamos hablando de algo que está de moda o que es novedoso, porque es un pacto eterno. Un pacto eterno que tiene fiel cumplimiento con la muerte y la resurrección del crucificado, es decir, de Cristo. Ahora, el propósito no fue salvarte entonces, sino que salvarte fue el primer paso para conectarte al propósito. Tu llamamiento tendrá significado si todo lo que tú haces está conectado al propósito. La satisfacción y la productividad será de que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y se realice. Eso es lo que va a traer satisfacción, no solamente satisfacción, deleite, el que usted la pueda disfrutar y que haya gratificación en su vida. Y sobre todas las cosas, el corazón del Padre estará complacido, porque entonces el propósito de salvarte y de llamarte no será defraudado. Ahora, mire, para que no sea defraudado, usted tiene que entonces no pasar por alto la estadística que estamos viviendo en nuestro mundo. Quiere decir que tu llamamiento tiene un propósito, y es que usted pueda observar el panorama. ¿Por qué Dios te salvó? Te salvó para meterte al propósito. El propósito es un propósito eterno. Tal vez en tareas que a nosotros se nos ha entregado y los planes nosotros podemos fallar y podemos fracasar, pero en cuanto al propósito no vamos a fracasar, porque el propósito es un propósito eterno. Dice, conforme al propósito que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús. El propósito eterno, eso está en Efesios capítulo 3, verso 11. Este propósito fue asegurado a través de un pacto eterno, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20. Quiere decir que aún usted no puede fallar. Escúchelo bien. Tareas, planes, usted y yo podemos fracasar, pero como el propósito fue asegurado, el propósito se encargará de recuperarte, de sanarte, de restaurarte. Es decir, que todo lo que Dios marca con su propósito eterno no puede fracasar, y a esto se le llama gracia. Por eso, por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, para que no sea defraudado el propósito por el cual fuimos llamados, tenemos que mirar y observar el panorama, tenemos que mirar las estadísticas. Esta es la realidad. Lamentablemente, 24 horas diariamente en el mundo mueren sobre 150,000 personas. Según la Organización Mundial del Cáncer, son 7.9 millones de personas que mueren cada año. En problemas cardiovasculares del corazón mueren 7 millones cada año. En la gripa son 500,000 cada año. Cuando usted mira aquí en Estados Unidos, el año pasado fueron 33,000 homicidios. Fueron 21,000 que se suicidaron, suicidios, hermano. Y esto para mí es dramático. Es para que uno ponga a pensar y entender, hermano, cuál es el mensaje que estamos llevando. ¿Ok? Es el mensaje de la cruz, es el mensaje de salvación, de que no pasemos por alto lo que Cristo hizo para nosotros, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por eso este pacto eterno se da en Él, en el eterno, en la eternidad. No es algo nuevo, sino que se dio en Cristo. ¿Ok? Se concibió en la eternidad, porque en el principio era el verbo era Dios y estaba con Dios desde el principio. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuál es el mensaje que estamos pregonando? ¿Por qué usted y yo fuimos ungidos? La palabra establece que fuimos ungidos para pregonar el evangelio, las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, para vendar a los abatidos, a los quebrantados de corazón, para darle apertura a los presos de la cárcel, para traer libertad a los cautivos. Al final de tu jornada, esas serán las medidas con las cuales a nosotros nos van a medir. Porque tuve hambre
y me diste de comer, porque desnudo y me vestiste, preso y me fuiste a ver, enfermo y me visitaste. Escuche bien, no se va a tratar de cuántas personas lideraste, no va a tratar de cuántas personas estuviste pastoreando, cuál ha sido tu plataforma, la exposición que tú hayas tenido, cuántos seguidores tenga en Facebook, en Twitter o Instagram, o cuánto le den like. No tiene que ver con cuántos conciertos y cuántas multitudes hayas tenido, cuántos han sido edificados, afirmados, empoderados, establecidos en la verdad presente del nuevo pacto y en el poder de la gracia. Podemos estar haciendo cosas interesantes pero irrelevantes a la hora de conectarla al propósito eterno. Son millones que se están yendo a la eternidad sin un Salvador. Recuerda y ten presente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Sean todos bendecidos.